Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente el doctor Iván Díaz Meneses. Él es médico cirujano, especialista en medicina nuclear e imagen molecular. Es médico nuclear con alta especialidad en oncología nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente es adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Doctor Díaz, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos, doctor, para que inicie la sesión del día de hoy. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, mucho gusto de estar con todos ustedes. Pues me dispongo a compartir la pantalla. El tema que nos trae el día de hoy a reunirnos, pues es un tema importante, ¿no? La plataforma, como bien lo dijo Luis, pues habla sobre todo de la cuestión de el COVID y el impacto que ha tenido sobre pues, el sistema de salud y bueno, cómo se atienden a las personas. Sin embargo, no es el único problema de salud que enfrentamos como sociedad mexicana. Hay otro problema importante que es el cáncer y en particular el cáncer de mama por todos los efectos, todas las consecuencias que puede traer no solamente para el paciente, sino también para familiares, para la sociedad, la carga sanitaria para los sistemas de salud, ya sean públicos y privados. Entonces, estos son temas que aprovechando el mes de la concientización sobre el cáncer y particularmente el cáncer de mama, pues hemos decidido pues participar de manera muy entusiasta en estas sesiones con un tema que se aparta un poquito de coronavirus, pero bueno, que nos enfoca en el cáncer de mama. Y bueno, yo sé que es muy probable que durante este mes pues hayamos tenido la oportunidad pues acerca de lo del cáncer de mama, ¿no? Yo quiero darle como que un enfoque un tantito diferente y como que enfocarme un poco más en la cuestión de lo que se hace desde la área de la medicina nuclear y la imagen molecular para pues ayudar a la lucha en contra del cáncer y pues hacer que los pacientes tengan mejores vidas y mejores resultados cuando son atendidos. Y lo primero que tenemos que entender es que es un problema de salud y no es cualquier problema de salud, es un problema de salud bastante grande. En nuestro país, simplemente para hablar de algunos números clave, pues tenemos que hay aproximadamente 27,500 casos nuevos por año. Estos son muchos casos y de hecho, pues es el cáncer que tiene la mayor incidencia en la población mexicana y en el mundo. Pero no solamente esto, sino que también cada día mueren 20 mujeres por causas relacionadas a este cáncer, al cáncer de mama. Mujeres que quizá muchas de ellas no debieron de haber tenido este desenlace, pero bueno, pues finalmente ahí está el número frío que nos indica que 20 mujeres se mueren al día por esta causa. Y bueno, aquí también un dato importante, ¿cuánto cuesta atender a una paciente con cáncer de mama? Más o menos de 200 a 800 mil pesos las estimaciones que se han hecho de la atención médica de estas pacientes en el sector privado en promedio. De tal manera que si nosotros trasladamos esta numeralia a una atención pública por el número de casos nuevos más los casos que ya están, es decir, los prevalentes, pues entendemos cómo no es nada más un problema de salud, que es muy importante, de hecho es de donde se tiene que atacar, pero finalmente también implica un problema en cuanto a los sistemas de salud, porque bueno, alguien tiene que pagar por estos tratamientos, ya sea el paciente, ya sea el gobierno o ya sea un tercero involucrado que pague. Por eso este asunto es bastante importante. Entonces, tenemos que estamos ante una situación en donde el cáncer viene incrementando y en esta imagen pues les muestro cuál es el volumen estimado global del cáncer y vemos cómo México se ubica en una situación intermedia. Y también como 1 de cada 5 personas en el mundo tendrá cáncer, es decir, 20% de las personas. Y esta tendencia pues se estima
que quizá se incremente ya sea en números parciales y en números totales, simplemente porque la población va envejeciendo. Y recordemos que uno de los principales factores de riesgo para, en este caso, el cáncer de mama o algunos otros tipos de cáncer, pues es simplemente la edad. Entonces, pues esto nos pone en una situación en donde vamos a tener que prepararnos a futuro para poder manejar mejor, atender a estos pacientes y, bueno, proporcionarles un mejor desenlace en su conjunto como sistema de salud. Y otro número importante, 15% de estos cánceres en todo el mundo son cánceres de mama. De tal manera que estamos hablando quizá del cáncer más prevalente en todo el mundo y por eso nosotros le damos esta magnitud de un problema serio de salud que tenemos que atender. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del cáncer de mama, pues entendemos que hay historias diferentes y desafortunadamente en nuestro país la historia no es del todo halagadora, no es del todo optimista, a diferencia de otros lugares. En esta gráfica mostramos cómo el cáncer de mama, hablando de población femenina, pues sí, es el más prevalente. No hay ninguna diferencia entre continentes, pero sí hay una gran diferencia en cuanto a la supervivencia. Es más probable que a un paciente que se diagnostica con cáncer de mama viva más, con mejor calidad de vida, se trate de una manera más eficiente con todo lo que la tecnología, la ciencia médica actual le puede proveer a estos pacientes si ese paciente se encuentra en Estados Unidos, Canadá, o sea, Norteamérica, en Oceanía o en Europa y en algunos lugares de Asia como Japón. Pero la historia no es tan buena cuando hablamos, ahora sí vamos a tener lo que decir, de países como México, en donde a pesar de que en potencialidad podríamos tener acceso a todas estas situaciones, en donde sí hay acceso en otros países por las diferencias en los sistemas sanitarios, las diferencias en la accesibilidad y la disponibilidad de métodos de tratamiento y métodos de diagnóstico. Sin embargo, en México, pues la situación está en un color grisáceo, en donde, bueno, todavía hay muchas cosas por hacer, todavía hay muchas áreas de mejora. Entonces, entendamos esto, la idea es que, bueno, pues se puede atender mucho mejor a las mujeres mexicanas que tienen la desgracia de enfermarse de cáncer. Aunque, bueno, hay algunas circunstancias en donde pues hay historias de mucho éxito, pero hay otras en donde no. Y algo muy importante para empezar a escribir una historia de éxito en el tratamiento del cáncer de mama y por lo tanto en la lucha contra este problema de salud, pues es una detección. La detección es decir, identificar a estos tumores en etapas tempranas. Y esto es de donde parte, pero de ninguna manera es donde termina. Finalmente se han hecho muchas campañas, se ha hablado mucho acerca de la importancia de detección oportuna, pero sin menospreciar y sin subestimar el valor que es extremadamente importante la detección, no termina ahí. Si una detección no se sigue de una estadificación, un tratamiento y una vigilancia adecuadas, pues quizá el impacto favorable sobre la salud de las personas no sea el adecuado. Y este tipo de diferencias también se notan entre diferentes países y entre diferentes sistemas de salud. En México estamos muy en el principio de hacer conciencia o concientizar a las mujeres en la importancia de la detección. Pero después de eso tenemos que seguir trabajando mucho en el acceso a los mejores métodos diagnósticos, el acceso a los mejores tratamientos oncológicos, bueno, pues para mejorar la perspectiva de una mujer que enferma de cáncer de mama. Ahora bien, no es que no haya casos de éxito, como lo repito, pero desafortunadamente en nuestro país estos casos no son la mayoría, a diferencia de otros países en donde, pues sí, la mayoría de las pacientes les suele ir mejor. Y simplemente una cuestión de diagnóstico. En México, la mayoría de los casos son detectados en una etapa avanzada, a diferencia de lo que sucede en otros países como los que ya mencioné, en donde las características del sistema de salud, la cultura de la gente, la educación en materia de salud hace que pues las detecciones sean tempranas.
Entonces, cuando nosotros vemos estas tablas, pues vemos que la incidencia del cáncer de mama es importante, es el tumor que más frecuentemente se diagnostica del top 10 según esta gráfica. Y bueno, vemos cómo es una carga importante y vamos a seguir teniendo este tipo de pacientes. Y en este sentido aquí, bueno, quiero hablar acerca de la primera aparición de la medicina nuclear y la imagen molecular, que muy probablemente muchos de los presentes hayan oído hablar de manera muy somera o hayan oído hablar de una manera un tanto lejana, y en el peor de los casos, pues quizá es la primera vez que están escuchando acerca de esta especialidad médica, medicina nuclear e imagen molecular. Pues la medicina nuclear y la imagen molecular ha tenido un papel muy relevante en general en todos los padecimientos oncológicos y el cáncer de mama no es la excepción. Y en algo de lo que nos puede ayudar bastante la medicina nuclear y la imagen molecular, pues es en la estadificación. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de todo eso. Bueno, entonces tenemos que pues va a haber cada vez más diagnósticos nuevos de cáncer de mama y muchas de estas pacientes sobreviven. La supervivencia del cáncer de mama pues es diferente dependiendo, como les dije, de qué también se diagnostiquen, se estadifiquen, se les dé un tratamiento y se les dé vigilancia. Hay circunstancias en donde las pacientes pueden vivir durante más tiempo y hay circunstancias en donde la mortalidad pues es de manera más temprana. Además también tiene mucho que ver el tipo en específico de cáncer de mama que tenga una paciente. Pero para fines prácticos podemos entender que las pacientes que tienen cáncer de mama suelen tener una vida que pues se puede extender por décadas después del diagnóstico inicial. Entonces, esto nos deja en una cantidad de pacientes que tienen que ser tratadas, que tienen que ser vigiladas, que tienen que acudir a atención médica, pues para estar en la certeza de que el cáncer se ha erradicado o que el cáncer está estático, es decir, que ahí está presente, pero que no ha evolucionado, que no ha invadido otros sitios, es decir, que está estable, o que el cáncer, por lo contrario, desafortunadamente ha presentado una progresión y bueno, hay que establecer estrategias diagnósticas porque bueno, hay que hacerle algo a los pacientes. Y en ese sentido, nuevamente, la medicina nuclear y la imagen molecular tiene un papel bastante importante. Y bueno, finalmente, aquí está una tasa. Aquí ya el cáncer de mama, a pesar de que ya no es tan letal como el primer lugar, que es el cáncer del pulmón, pues sí tiene un no menos importante segundo lugar en cuanto a la mortalidad. Y esto, bueno, quizá también es explicado finalmente porque hay subtipos de cáncer de mama que son muy agresivos, pero también por el gran volumen de pacientes que pueden llegar a tener este tipo de tumores. Y aquí la pregunta que se plantea es si esta historia pudiese cambiar cuando se introducen métodos de diagnóstico y tratamiento que permitan hacer la toma de decisiones terapéuticas informadas en la evidencia biológica e imagenológica de los pacientes. Y aunque no tenemos una respuesta concreta, todo parece indicar que es razonable suponer que la respuesta es sí. Cuando nosotros vemos la diferencia en cuanto a acceso, en cuanto a tratamientos entre poblaciones o entre sistemas de salud que han sido más exitosos al momento de combatir el cáncer de mama y lo comparamos contra el sistema mexicano, pues como les comento, tiene mucho que ver que también se diagnostica, que también se caracteriza un cáncer de mama mediante sus rasgos biológicos y sus rasgos moleculares, que tanto tienen acceso a métodos de seguimiento, de vigilancia y a métodos de tratamiento. Entonces, en esta situación, pues por supuesto que la medicina nuclear y la imagen molecular tiene mucho, pero que mucho que aportar, de tal manera que, como bien lo dice el título de esta presentación, pues nos vamos a centrar en la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes que tienen cáncer de mama. Entonces, como lo comentaba en la diapositiva previa, hay mucho que hacer,
hay mucho que se pueden aportar de las diferentes especialidades médicas. Y no olvidemos que pues los tratamientos no solamente oncológicos, sino de muchas enfermedades son continuos, son dinámicos. Unos avanzan mucho más rápido, otros avanzan más lento, pero finalmente para la mayoría de las enfermedades oncológicas, el avance en las investigaciones, en la ciencia, en la tecnología, ha traído mejoras en los tratamientos, en los diagnósticos, en las supervivencias, en la calidad de vida. Entonces, como estábamos hablando acerca de el diagnóstico oportuno, pues sí, sin demeritar para nada el valor excelente que tiene la mastografía, pues tenemos que decir que a pesar de que es excelente, no es perfecta. Y tiene algunas situaciones en donde pues se tiene que hacer uso de otros métodos de imagen. Ajá, como pacientes que tienen una mama densa o una mama que ya fue tratada, en donde la mastografía tiene una sensibilidad que no es la mejor y una especificidad que pues también tiene algunos problemas. Y otra de las cuestiones que tenemos que decir con la mastografía es que es un método extremadamente bueno, es muy bueno para detectar lesiones sospechosas o lesiones francamente tumorales. Ajá. Y esto sobre todo en mamas que son predominantemente grasas o que tienen poco tejido fibroglandular, porque la lesión se contrasta de una mejor manera alrededor de un tejido graso o cuando tienes poco tejido fibroglandular. Sin embargo, hablamos de que tiene una especificidad moderada debido a que, si bien es cierto, en muchos casos la mastografía te puede decir claramente maligno o claramente benigno, hay una incómoda zona gris en donde la mastografía lo que te dice es, bueno, ahí hay algo anormal, pero como puede ser maligno, como puede ser benigno. Y aquí finalmente estamos nosotros queriendo hablar de un método de medicina nuclear e imagen molecular que nos puede ayudar como una opción a los caminos, los algoritmos diagnósticos que típicamente hay. Uno de las opciones cuando estamos en esta zona incierta en los estudios de la mastografía es la primera opción, pues repetir el estudio en 3 a 6 meses. Pero bueno, finalmente eso pues como que tampoco es algo inocuo. Finalmente el hecho de la incertidumbre que tenga una paciente con respecto a si pueda o no tener cáncer, pues es algo que tiene que ser tomado en cuenta. Y también el hecho de que si finalmente sí fue cáncer, pues simplemente se dejó avanzar la enfermedad y simplemente se lo observó. La otra opción es realizar una biopsia con, bueno, todas las características que tiene, que ya es un procedimiento invasivo, que puede tener alguna morbilidad, quizá mínima en manos experimentadas, pero que también pues tiene mucho que ver con que la biopsia se tome de una manera adecuada, porque bueno, pues las biopsias tampoco son infalibles y algo muy importante en cuanto a las biopsias es que se tienen que tomar de manera adecuada y suficiente. Y hay una tercera opción que es hacer estudios de imagen. Una opción puede ser también la cuestión de la resonancia magnética y otra opción puede ser la opción de la medicina nuclear y la imagen molecular mediante la mamografía o mastografía por emisión de positrones, en donde, bueno, ya estamos empezando nosotros a tener una participación, y lo que hacen estos métodos adicionales como el PEM es ayudar en la cuestión de la especificidad. Recordemos que la mastografía tiene una especificidad moderada, pero cuando se le agrega la imagen molecular, es decir, la información metabólica, pues tenemos una mejoría en cuanto a la especificidad y bueno, pues ya tenemos nosotros una certeza mayor al decir si un paciente tiene o no cáncer de mama. Entonces, eso es algo bastante importante y como lo mencionaba, la mastografía es excelente, es un muy buen método de screening, seguramente se va a seguir haciendo, pero como les comentaba, no es la misma historia en todos los tipos de pacientes ni en todos los tipos de mama. En este estudio que se hizo, bueno, el 25% de los pacientes no fueron detectados
por la mastografía y lo que encontraron pues fue que la mama de la paciente no era la óptima, no era la adecuada para hacer este diagnóstico. Recordemos, mamas densas, es decir, que tienen mucho tejido fibroglandular que pueden ocultar una masa tumoral, es una causa, y también la mama que ya tiene procedimiento quirúrgico, que ha tenido cicatrices quizá por intervenciones previas, y bueno, quizá también la mama que tiene un implante que pues no permita que el estudio de mastografía se haga en condiciones óptimas, de tal manera que hay oportunidad de avanzar. Y aquí pues nosotros les estamos poniendo un ejemplo. Estos son ejemplos de mamas y vean cómo esta paciente tiene una mama densa. Entonces nosotros encontrar un tumor que tiene una densidad igual que la densidad del tejido mamario por una mastografía, pues resulta un tanto más complicado. Además, recordemos que la mastografía es una imagen en 2 dimensiones. Y bueno, también ha habido otros métodos de imagen que han tratado de mejorar esta eficacia diagnóstica, pero bueno, hay que tomar en consideración que el hecho de que tú tengas una mama densa hace más difícil localizar una anomalía morfológica, y en esos casos pues es bastante deseable el tener una información metabólica. Otra cuestión importante es la cuestión de los ganglios linfáticos. Los pacientes tienen diferentes ganglios linfáticos. En este caso, pues vemos cómo aquí tiene ganglios menos prominentes, y de este lado también tiene un ganglio que tiene una prominencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos un criterio morfológico, pues podemos decir o podemos llegar a confundirnos y decir que un ganglio es sospechoso de tener cáncer o no. Cuando se hace un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, aportamos una evidencia desde la perspectiva molecular que nos permite tener una mayor certeza cuando decimos si un ganglio es un ganglio que tiene carga tumoral, es decir, en el cual han metastatizado las células o no. Todo eso, cuando uno ya está en el campo de batalla viendo pacientes todos los días, pues sí es información verdaderamente relevante. Entonces, aquí tenemos el caso de otro paciente en donde tiene unas glándulas mamarias que ya no están densas, y por cierto, hay mamas mucho más densas que la de la diapositiva previa. Aquí estamos viendo una mama que ya no está tan densa, sin embargo, todavía tiene cierta densidad. Es mucho más fácil detectar por mastografía un cáncer que se originó en esta zona que un cáncer que se originó en esta zona, por supuesto, porque, bueno, pues se enmascara o se puede llegar a enmascarar. No estoy diciendo que sea imposible, simplemente que es más difícil, y la certeza de decir francamente maligno o no, pues se disminuye y tenemos esas zonas grises. Entonces, como les decía, el tener nosotros una evidencia imagenológica pues ayuda bastante. En el caso de esta diapositiva y la previa, solamente les estoy ilustrando en principio cómo se ve una mama densa y una mama que no es densa y cómo puede afectar. Y lo mismo en la eficacia diagnóstica, y lo mismo cuando hablamos de los ganglios linfáticos. Nuevamente, aquí tenemos ganglios linfáticos que suelen ser grandes. Aquí tenemos una axila que tiene ganglios linfáticos más pequeñitos. Entonces, pues todo eso se tiene que tomar en consideración. Y entonces, pues esto me sirvió de un preámbulo para hablarles de una situación real. La medicina nuclear y la imagen molecular en los campos clínicos de primera atención, primer nivel, quizás segundo a nivel, pues es un métodos de diagnóstico de imagen que son hasta cierto punto desconocidos. Y a veces, pues no se puede llegar a pensar que un paciente en una situación donde los algoritmos diagnósticos canónicos, por decirlo así, o de primera línea o de segunda línea no nos han dado una respuesta, pues cómo se puede a los pacientes solicitar también un estudio de medicina nuclear e imagen molecular tratando de buscar estas respuestas antes de pues tomar una decisión con incertidumbre, una decisión terapéutica, o de invadir a un paciente también con alguna incertidumbre. Por eso aquí esta imagen nos habla de que podemos ir más allá, plus ultra, mediante la
utilización de la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces aquí les estaba comentando, ¿no? Acerca de la mastografía, vean cómo aquí tenemos una imagen de una mama demasiado densa, en donde, bueno, pues sí es complicado ver si hay actividad tumoral o no. Imaginemos que esta mama fuera una mama grasa y que en vez de aquí que todo esto esté blanco, pues estuviera negro. Pues obviamente que es mucho más sencillo visualizar una anomalía. Entonces, pues aquí nosotros tenemos una situación en donde la sensibilidad ya no es tan buena y tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a diferenciar qué tipo de mama tiene la mujer. Y entonces, cuando nosotros le añadimos la situación de la medicina nuclear y la imagen molecular, nosotros podemos hacer un discernimiento muy claro de qué zona de esta mama es la que está teniendo una actividad compatible con un proceso oncológico de características malignas. Bueno, esto fue redundar un poquito, un proceso maligno, como el cáncer de mama. Además, una situación importante que hay que saber es que la mama, al tener una actividad o un comportamiento biológico que lo hace depender mucho de sustratos energéticos, sustratos metabólicos, mediante el uso de medicina nuclear e imagen molecular, pues podemos visualizarla con razonable alta sensibilidad. Entonces, pues esta es una cuestión y aquí en México pues hay accesibilidad a estos dispositivos PEM, que sobre todo se utilizan para la cuestión del diagnóstico temprano, porque a diferencia de un equipo de tomografía por emisión de positrones que puede llegar a tener resoluciones clínicas de 4 milímetros en equipos de última tecnología, un equipo PEM puede llegar a tener resoluciones de 2 milímetros, es decir, que son resoluciones mucho, mucho mejores que nos permiten tener una mejor capacidad de detección. Entonces, también este es otro caso, ¿no? Un paciente en el cual tiene una glándula mamaria que obviamente ya fue tratada, que ya fue, incluso tiene sus implantes mamarios, y cuando se le hace el estudio de imagen, bueno, pues se ve que tiene una anomalía que no puede ser bien caracterizada, pero cuando nosotros le hacemos el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, vemos cómo hay dos zonas que tienen una captación diferenciada compatible o en relación con actividad tumoral. A esto me refiero cuando esas pacientes que ya tienen una mama tratada o tienen una mama operada o quizá también irradiada, cómo es que al cambiar la morfología, los métodos morfológicos tienden a tener una pérdida en su capacidad de detección. Y es en estos casos en donde, pues, el añadir estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues, nos pueden ayudar a tener respuestas más tempranas con razonable certeza. Como les dije, la opción en este paciente, sin tomar en cuenta la medicina nuclear y la imagen molecular, hubiera sido esperar o biopsiar. El problema es que, como lo pueden ver aquí, si se biopsia aquí, pues se va a tener un error de muestreo y se puede decir que la biopsia sea lo negativo, que salió con fibrosis. Además, estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular también pueden ayudar a dirigir biopsias en donde es más probable que tú tengas una representación clara del tejido que en realidad está teniendo un comportamiento metabólico anormal. Y esto, bueno, se puede hacer únicamente con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, pues entendemos ya que la medicina nuclear y la imagen molecular pues nos encamina hacia una medicina de precisión y cada vez hay más radiotrazadores. Este es un tema del que vamos a hablar en las siguientes diapositivas para que entiendan cuál es la diferencia entre medicina nuclear y radiología y cuál es la promesa de la medicina nuclear y la imagen molecular, que bien hay que decirlo, ha habido progresos, ha habido innovaciones importantes en estos últimos años. Y esto puede ser debido o es en parte gracias a una mejoría en cuanto a los radiotrazadores. Los radiotrazadores, aquí lo estamos viendo de una manera conceptual, son sustancias, son compuestos, que esto es importante, esto que les voy a decir es importante y en lo cual quiero ser extremadamente enfático. Los radiotrazadores de ninguna manera son medios de contraste.
Los radiotrazadores son algo más sofisticado. Los radiotrazadores en realidad nos permiten seguir vías metabólicas a nivel celular, incluso a nivel nuclear, incluso a nivel citoplasmática. Nos permite ver receptores. Eso no lo hace ningún medio de contraste. De tal manera que los radiotrazadores tienen una sensibilidad molecular también muy alta en el orden de los picogramos. Y eso no lo hace ningún medio de contraste. Y aquí lo estamos viendo esquemáticamente cómo tiene una molécula radiactiva, un emisor de positrones o un emisor de fotones, de ahí el nombre de nuclear. Medicina nuclear precisamente deriva de esto, de las emisiones radiactivas que vienen del núcleo, y este radionúclido está conectado a una molécula, que puede ser una molécula de glucosa, puede ser un ácido nucleico, puede ser un medicamento, puede ser un anticuerpo, infinidad de moléculas se pueden marcar radiactivamente, y de ahí viene la parte molecular. Entonces, cuando tenemos nuestra combinación, pues tenemos un radiotrazador nuevamente, no es un medio de contraste, porque esto es algo que sucede bastante frecuente, confundir un radiotrazador con un medio de contraste. Entonces, estos radiotrazadores tienen un blanco molecular y de ahí podemos afirmar que la imagen molecular es la capacidad de visualizar in vivo, de manera no invasiva, fenómenos biológicos y bioquímicos que suceden adentro del organismo siguiendo una vía o la detección de un análogo endógeno o un sustrato biológico. Eso es la medicina nuclear y la imagen molecular, y esa es la diferencia con la radiología. La radiología es una imagen morfológica, es decir, que tiene que ver con cuestiones estructurales, y un ejemplo aquí pues es una tomografía. La medicina nuclear es una imagen funcional que tiene que ver no tanto con el cómo se ve, sino en realidad tiene que ver con el qué está haciendo. Eso está incorporando aminoácidos para sintetizar productos celulares, está incorporando lípidos para formar membranas celulares, está incorporando glucosa para el metabolismo energético, está incorporando ácidos nucleicos para la síntesis o la replicación de una célula. Eso es lo que es la imagen funcional representada por la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, pues naturalmente se hace una imagen híbrida en donde nosotros tenemos una imagen funcional en un enmarcamiento y una contextualización anatómica. De tal manera que es importante entender que los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son estudios funcionales, porque es la información que estamos queriendo obtener en una enmarcación anatómica, no es al revés, o sea, no es un estudio CT-PET, no es un estudio CT-SPECT, son estudios que tienen una enmarcación de una tomografía o de una resonancia magnética, pero en donde en realidad la información que estamos buscando es la información funcional y metabólica, no tanto la morfológica. Los métodos morfológicos debieron haber sido agotados antes de pasar a una imagen funcional, de tal manera que la medicina nuclear y la imagen molecular en este tipo de estudios es la imagen hegemónica, y el médico nuclear es el experto especialista que tiene la competencia profesional para interpretar de manera correcta estos estudios, no el radiólogo. De tal manera que esto se hace en departamentos de medicina nuclear. Y bueno, habiendo hecho este paréntesis, pues también tenemos que entender que, pues desafortunadamente en México no todas las mujeres pueden optar por una detección oportuna. Sin embargo, hay que darles un tratamiento. Y hay mujeres que tienen una enfermedad temprana en donde se detecta de manera muy precoz o de una manera eficiente, se procede a un tratamiento quirúrgico, a los tratamientos adyuvantes que pueden ser hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, dependiendo de la biología molecular del tumor, pero hay algunas pacientes que se presentan así, con una enfermedad avanzada. Y entonces en estos pacientes, pues también es importante saber cuál es la perspectiva que tienen, hasta dónde se ha extendido la actividad tumoral, si ya metastatizó a otros órganos,
cómo se le va a hacer la vigilancia, cómo vamos a estar seguros de que el paciente respondió o no respondió al tratamiento. Hay muchas interrogantes clínicas también en la enfermedad avanzada. Y nuevamente, no es que menosprecie la enfermedad temprana, de hecho es algo excelente que se ha hecho. Sin embargo, muchas veces tendemos a olvidar a los pacientes que tienen una enfermedad avanzada que también requieren cuidado médico. Entonces, una cuestión importante es la estadificación, básicamente saber hasta dónde se ha extendido un tumor. Y como lo estamos viendo en esta imagen, aquí tenemos un paciente que tiene un cáncer de mama, que bueno, pues es bastante notorio. Recordemos nuevamente que los cánceres de mama en términos generales son fácilmente visualizables por el estudio de medicina nuclear e imagen molecular utilizando el radiotrazador de metabolismo energético que se llama FDG, que en términos generales pues es glucosa radiactiva. Entonces vemos cómo esto se ha extendido hacia la axila, vemos cómo tiene también una axila que tiene una alta carga tumoral y esto, bueno, sirve bastante para las cuestiones del tratamiento quirúrgico, incluso los tratamientos de radioterapia, si se le va a radiar la axila, etcétera. Pero vemos cómo en la estadificación estamos encontrando otra lesión, una lesión a nivel pélvico, que en el contexto de la paciente y al estar asociada a un metabolismo incrementado en órgano genital femenino, pues también nos lleva a pensar que este paciente pueda tener un tumor sincrónico. Puede ser un leiomioma maligno o también puede ser un tumor ovárico. De tal manera que estas estadificaciones pues son bastante importantes, nos dan una información mucho más amplia con respecto a el estado general de la paciente en cuanto a su carga tumoral y poder hacer una planeación de tratamiento. Y desafortunadamente estos casos no son tan infrecuentes en México. De hecho, pues es mucho más frecuente que las mujeres en México lleguen en una etapa avanzada en donde el intento ya no puede ser curativo, pero bueno, sí puede ser de sostén y sí puede ser quizá paliativo o al menos de sostén. Entonces, otra cuestión importante hablando de la estadificación es la capacidad que tiene la medicina nuclear y la imagen molecular para detectar carga tumoral, metástasis en estructuras que por estudios de morfología pueden pasar desapercibidos o pueden ser categorizados como normales. En este caso estamos viendo cómo este ganglio linfático pues sí tiene carga tumoral, tiene actividad metabólica a pesar de que morfológicamente se ve sin alguna alteración. Y esto nos permite pasar a un tratamiento más dirigido y omitir, por ejemplo, algunos otros procedimientos como el ganglio centinela, que nuevamente también es un procedimiento muy valioso, pero que, bueno, también se trata de que los pacientes se eviten tratamientos que potencialmente les puedan causar morbilidad. Y bueno, la toma de decisiones terapéuticas también es temprana. Entonces, en este sentido, el poder nosotros visualizar metástasis ganglionares en el escaneo del cuerpo completo, pues nos ayuda mucho a avanzar y agilizar tiempos en cuanto a la instalación de tratamientos médicos. Y hablando de ciertas zonas en el cuerpo, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el método de imagen médica que lo va a localizar primero, sin duda va a ser la medicina nuclear y la imagen molecular. Va a anteceder la detección de estas enfermedades ganglionares incluso antes que la resonancia, incluso antes que la tomografía computada, de tal manera que la tendencia es utilizar estos métodos de imagen potenciados en cuanto a su eficacia diagnóstica. En este es otro caso en donde tenemos un tumor nuevamente un tumor en la mama, y vemos cómo no marca alguna anomalía metabólica en algún ganglio. Entonces, en estos pacientes, pues sí que es conveniente hacer otro procedimiento de medicina nuclear e imagen molecular que se llama ganglio centinela, en el cual, mediante la aplicación de un material radiactivo que migra a través de los ganglios linfáticos, podemos nosotros identificar cuál es el primer relevo ganglionar o los primeros relevos ganglionares
para que estos ganglios linfáticos sean extraídos en el quirófano, identificados y sean analizados de una manera más profunda en las áreas de patología, tratando de encontrar depósitos microscópicos en los ganglios. Y estos procedimientos se tienen que hacer porque al día de hoy ningún método de imagen, ninguno en el mundo, es capaz de detectar enfermedad microscópica. Pero como lo dije en la diapositiva previa, el primero que lo va a detectar va a ser el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, en algunos pacientes pues se hacen estos procedimientos, pero como pueden darse cuenta, no es lo mismo quitar 1 o 2 ganglios que hacer un vaciamiento axilar. Eso cambia mucho la calidad de vida y la morbilidad de los pacientes, porque, bueno, pues ya se tienden a hacer procedimientos que sin sacrificar nada de eficacia en el tratamiento oncológico, sí nos den buenos resultados diagnósticos. Y, por ejemplo, como en el caso de este paciente, pues también no siempre el ganglio centinela es un ganglio que se encuentra en la axila y también se puede encontrar en las cadenas mamarias internas. Y pues es raro que se vayan a disecar las cadenas mamarias internas. Y por otra parte, el hecho de tener compromiso en cadena mamaria interna, pues también es una cuestión que suele relacionarse con un peor pronóstico en los pacientes con cáncer de mama. De manera que hasta ahorita hemos hablado de la mamografía por emisión de positrones, que es un método de emisión nuclear de imagen molecular adyuvante a la mastografía, al ultrasonido, a la resonancia magnética. Hablamos también de la tomografía por emisión de positrones, mejor conocido como PET. Cuando le ponemos una imagen de CT, bueno, pues es un PET-CT, que es otro método de emisión nuclear de imagen molecular. Hablamos de un tercer método, que es el procedimiento de ganglio centinela, que se hace con una gamma cámara, en donde podemos nosotros identificar cuál es el principal ganglio a donde drena primariamente un tumor. Y bueno, ahora más adelante vamos a hablar acerca de otros radiotrazadores importantes que nos permiten ampliar nuestra capacidad de imagen molecular en México y en el mundo. Aquí tenemos otro paciente nuevamente en donde está la estadificación, mama, axila, pero vean cómo esta paciente ya tiene metástasis esqueléticas. Entonces, esto es algo bastante importante porque no hay mejor manera de estadificar a un paciente que tiene un alto riesgo de metástasis que el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. La mejor manera para saber la extensión macroscópica, pues es con estos estudios de imagen y en algunos casos, muchas veces se hace, como lo había comentado, lo detecta antes de que haya un cambio en el hueso o que haya un cambio en el ganglio linfático. Quizá una excepción importante que hay que tomar en cuenta es el pulmón, en donde, bueno, es factible localizar nódulos pulmonares en una tomografía de alta resolución, pero aquí hay una situación similar al de la mastografía. El hecho de que tú encuentres un nódulo no es 100% específico, es decir, nódulos pulmonares se pueden ocasionar por diferentes patologías malignas o no malignas, preexistentes o coexistentes en los pacientes, de tal manera que hay que tener en cuenta todas estas situaciones al momento de decidir si un paciente tiene un hallazgo que puede ser compatible con actividad tumoral o no. De eso se tratan las altas especialidades en oncología, de eso se trata ser especialista en imagen oncológica de medicina nuclear e imagen molecular. No es simplemente describir una imagen y decir aquí está más rojo, aquí está más blanco, aquí está más amarillo. Hay que darle un sentido clínico coherente a los hallazgos que estamos teniendo en la imagen y eso se logra únicamente con una formación de alta especialidad en medicina nuclear e imagen molecular. Otro contexto de la respuesta al tratamiento, nuevamente, en un contexto de neoadyuvancia, en los estudios de medicina nuclear e imagen molecular pueden detectar respuestas incluso después del primer ciclo de tratamiento. Eso no lo hace ningún método morfológico, pero no lo hacemos con el radiotrazador FDG. Eso lo podemos hacer con el radiotrazador timidina, que nos permite ver qué tanto las células dejaron de replicarse. La timidina es un ácido, es un nucleótido que se introduce en el ADN y obviamente que el poder medir
la captación de timidina nos puede dar una idea de qué tanto ADN se está sintetizando. De tal manera que, como en el ejemplo de este caso, nosotros vemos cómo después del segundo ciclo, esta lesión dejó de tener actividad tumoral, y esto nos habla de que a pesar de que no ha tenido un cambio morfológico, sí ha tenido un cambio metabólico, que siempre los cambios metabólicos anteceden a los morfológicos, y nosotros podemos predecir una buena respuesta al tratamiento neoadyuvante o al adyuvante. Eso es algo también importante. Normalmente, cuando se hace con imagen morfológica, las respuestas al tratamiento se suelen hacer al final del tratamiento, y con la medicina nuclear y la imagen molecular también lo podemos hacer al final del tratamiento, pero nosotros podemos hacer estudios de intervalo, es decir, mientras el paciente aún está en tratamiento, para verificar si el tratamiento va a ser exitoso o no. Tenemos una capacidad de predicción con los métodos de medicina nuclear e imagen molecular, y esto, bueno, pues por supuesto es bastante importante cuando hablamos de toxicidad y efectos secundarios de los tratamientos. La reestadificación, en donde, bueno, pues un paciente recurrió, por ejemplo, los pacientes que tienen una biología triple negativa suelen tener más incidencia de enfermedades hematógenas, como el caso de este paciente que se presentó con una lesión cerebral. Aquí es algo muy importante para la planeación del tratamiento. Primero, ver que la enfermedad esté acotada únicamente al cerebro, porque pues ahí ya entran técnicas de tratamiento neurooncológico, aunque sea una metástasis, es un tratamiento neurooncológico. Y segundo, pues verificar que en el resto del cuerpo no haya actividad metastásica. Esta paciente se le hicieron sus tratamientos de sus mastectomías, y se procedió a un tratamiento dirigido únicamente a la cuestión cerebral desde el punto de vista neurooncológico, pero bueno, pues también por la histología del tumor también tiene que haber un tratamiento coadyuvante, pero siempre es deseable y siempre es muy importante el tener el control o saber si el tumor intracraneal no se acompaña de actividad tumoral extracraneal, que sí impacta grandemente en el pronóstico y en el tratamiento de los pacientes. También en los seguimientos es importante, estas pacientes pues deben de tener un seguimiento estrecho, y como podemos ver nosotros aquí en esta imagen, esta es una lesión que tiene una mama que tiene tejido fibroglandular, y vemos como en el seguimiento ya se detecta de manera clara una actividad metabólica diferente a el resto del tejido mamario que tenía esta paciente, y cómo no hay un cambio morfológico significativo, de tal manera que, bueno, pues se puede detectar estas actividades tumorales de manera mucho más temprana en un contexto de reestadificación. Vemos como aquí ella se le hizo su mastectomía del lado izquierdo, y bueno, lamentablemente recurrió con actividad tumoral en el lado derecho, pero además también se hizo la estadificación. Si un paciente tiene recurrencia, bueno, pues también tiene la posibilidad de que tenga metástasis. Ya no es un paciente que tenga un riesgo bajo, y es un paciente de alto riesgo, en donde es deseable descartar actividad metastásica extramamaria, de tal manera que pues ahí lo tenemos. Y bueno, ya para ir terminando la presentación, pues, ¿qué es lo que se viene en la medicina nuclear e imagen molecular? Es un futuro que, si bien es cierto, hay que decirlo, es un futuro que ya llegó, pero que está tomando nuevos bríos en vista de los avances que está teniendo la aplicación de la medicina nuclear y la imagen molecular en otros países, que bueno, en México también lo tomamos en cuenta. Y algo muy importante de lo que les dije, no hay un tipo de cáncer de mama, o sea, hay diferentes tipos de cáncer de mama, luminal A, luminal B, triple negativo, HER2 positivo, hablando de sus rasgos biológicos. Y hay diferentes maneras de clasificar a los cánceres de mama. Pero bueno, esta es una clasificación operativa, y estos cánceres de mama se comportan de manera diferente en cuanto a sus rasgos moleculares. Aquí hay una palabra muy importante: moleculares, receptores de estrógenos, progesterona y receptores el factor de crecimiento epidérmico humano, el receptor 2.
Ajá, para lo cual hay una terapia blanco, por eso es importante, y una terapia blanco que ha tenido una buena eficacia terapéutica. Por eso es importante conocer el estado de estos receptores, pero también es importante tener una idea de cuál es el estado general, porque estos receptores se pueden conocer mediante muestras de una parte del tejido, las muestras de un todo, pero sí se puede tener una caracterización de el total de todo el tumor o de las metástasis que hicieron estos tumores, pues eso es algo que se puede hacer con la medicina nuclear y la imagen molecular. Y esto es importante porque, como les comenté, tenemos radiotrazadores, hay radiotrazadores para todos estos blancos moleculares, el HER2, los receptores de estrógenos, la progesterona, los síntesis de ADN, marcadores de angiogénesis y, por supuesto, el metabolismo energético. De tal manera que con medicina nuclear e imagen molecular podemos conocer mucho más acerca de la biología molecular de los tumores mediante nuevamente el uso de radiotrazadores. Y aquí nosotros estamos mostrando una imagen de un paciente, es el mismo paciente en el cual se hizo un estudio de FDG, es decir, de metabolismo energético, y vemos cómo hay zonas tumorales en donde cuando se le hizo el estudio de estrógenos, de receptores de estrógenos, para saber si los expresaban todas las clonas de este tumor, vemos que hay algunas zonas en donde esta captación está ausente. Sabemos que puede haber una diferencia en cuanto a las metástasis con respecto al tumor primario en sus características biológicas, y en general la mayoría de los tumores suelen perder un rasgo biológico mucho más frecuentemente que ganarlo. En este caso, pues es muy importante el entender y el conocer el estado de los receptores en todas las zonas tumorales, porque obviamente que este tumor no se va a beneficiar de la terapia hormonal, a diferencia de estos otros tumores, y este tumor quizá sea el que al final termine progresando y comprometiendo la vida y el bienestar del paciente. Eso se puede conocer con medicina nuclear e imagen molecular, y les decía de un futuro que ya llegó, porque este radiotrazador, el radiotrazador de estrógenos que nos permite ver estos receptores en los tumores, pues en México está disponible desde hace al menos como 5 años. Desafortunadamente no ha tenido un auge tan grande como el que quisiéramos, y por eso es que en esta ocasión no quise dejar de pasar la oportunidad para comentarles que, bueno, todo esto que se viene para conocer más acerca del cáncer de mama, pues está disponible en México. En México tenemos imagen de receptores de estrógenos y vemos también nuevamente cómo en estos pacientes, pues sí, puede llegar a haber diferencias en cuanto al comportamiento biológico o los rasgos biológicos de los diferentes depósitos del cáncer de mama y cómo, bueno, pues pueden tener una implicación terapéutica. También eso no está disponible en México, pero es factible, se puede marcar el HER2, y esto nos permite a nosotros predecir de que más allá de hacer la caracterización patológica con la muestra tumoral, nos permite ver si estos tumores, igual que como en el caso de los estrógenos, están expresando estos receptores de HER2 y por lo tanto son candidatos a este tratamiento, y en qué medida y cuáles no. Y entonces esto nos permite conocer pues o planear de una manera con una evidencia imagenológica bastante robusta las estrategias de tratamiento. ¿Qué paciente se va a beneficiar de terapia blanco con HER2? ¿Cuál se va a beneficiar con terapia hormonal? Etcétera, ¿no? Un caso, pues, en el cual pues ya sabemos que no hay como que gran beneficio en estas estrategias son los triples negativos, y los triples negativos pues son tumores que suelen visualizarse bastante bien con los estudios de metabolismo energético. Un gran impacto positivo en el tratamiento de los pacientes que tienen cáncer de mama. Y algo muy importante es que pues finalmente hacer medicina sofisticada pues tiene que ser hecha por médicos expertos. Aparentemente podría ser fácil interpretar estas imágenes, pero estas imágenes no se interpretan solas. Y estas imágenes también requieren que un médico nuclear experto que sepa oncología y que haya tratado a estos pacientes, pues está detrás de ellos para pues realmente tener una eficacia diagnóstica que nos permita ayudar a los pacientes en la práctica clínica diaria
de estos pacientes que, como les digo, desafortunadamente ya en ellos la opción de un diagnóstico temprano pues ya se ha pasado, pero hay que tratarlos, hay que vigilarlos, hay que decirles si sus tratamientos tienen buena perspectiva. Entonces, pues por mi parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad esta presentación acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes de cáncer de mama. Y si hay una parte de preguntas y respuestas, pues creo que podemos pasar a ella en este momento. Doctor Díaz, muchas gracias. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, vamos a esperar un poco en lo que los participantes se animan a hacer algunas preguntas aquí en el chat. Sí, mira, mientras yo te puedo comentar, porque al final, pues, bueno, yo quiero comentar algunas cosas más. La importancia o la relevancia de esto es que muchas veces en las currículas de las facultades de medicina, estos métodos de imagen suelen no enseñarse, suelen no mostrarse. De tal manera que la intención de esto es que pues todas las personas que están involucradas en la atención a la salud pues sepan que hay métodos diagnósticos diferentes a los que tradicionalmente se conocen, ¿no? Ultrasonido, radiografías, tomografías, resonancia, sino que hay un arsenal diagnóstico que también pues pueden solicitar, que puede ser puesto a la disposición de los pacientes. Obviamente que al ser métodos diagnósticos que tienen una mayor complejidad o un mayor grado de sofisticación, bueno, no es que estén disponibles en todos lados, pero finalmente sí es algo a lo cual el paciente mexicano y los médicos mexicanos pueden acceder para, pues, conocer más acerca de las enfermedades a las cuales, pues, están tratando a sus pacientes. Es esta una cuestión de divulgación, por eso lo comentaba, no es un plus ultra, o sea, hay algo más allá, porque finalmente estos métodos de imagen hasta cierto punto han sido invisibilizados o ha habido algunas cuestiones que no se han entendido de una manera precisa y esto lleva a algunas situaciones en donde no se puede entender o no se entiende los beneficios de utilizar métodos de medicina nuclear e imagen molecular, Luis. No sé si por ahí alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, sí, claro que sí, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Lioba Robles que nos dice, ¿cada cuánto tiempo se realizan trazadores, doctor? ¿Posterior a una última radioterapia o a una quimioterapia? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, Lioba. Mira, esta pregunta por eso les comentaba. O sea, hacer el estudio se tiene que hacer en unas condiciones óptimas. O sea, hay momentos en donde es óptimo y es mejor hacer un estudio de medicina nuclear usando los diferentes radiotrazadores. Ahora bien, hay que tener en cuenta de qué radiotrazadores estamos hablando, porque los radiotrazadores tienen diferentes comportamientos, pero en un contexto real de práctica clínica cotidiana, asumimos que es una paciente que tiene cáncer de mama y que estamos utilizando el radiotrazador FDG. Entonces, cuando nosotros estamos en una cuestión de evaluar una respuesta al tratamiento neoadyuvante, o sea, en un paciente que todavía está recibiendo el tratamiento, la mejor opción es hacerlo después del primer o del segundo ciclo de tratamiento, justo antes de iniciar el siguiente ciclo. Pero también es bastante recomendable siempre tener un estudio basal, porque necesitamos saber de qué partimos. Necesitamos saber qué tan metabólico, qué tanta energía estaba consumiendo un tumor para que nosotros podamos inferir qué tanto disminuyó esa actividad. El que disminuya una actividad metabólica es una evidencia indirecta
de que las células están siendo dañadas por el agente quimioterapéutico. Una célula que se muere, pues obviamente ya no consume su sustrato energético, como en este caso la glucosa. De tal manera que es importante saber la disminución, qué tan rápido y qué tan intensa fue esta disminución. Y el mejor momento para hacer esa evaluación es después del primer ciclo o después del segundo ciclo de quimioterapia, justo antes de iniciar el ciclo siguiente, teniendo un estudio basal. Cuando nos salimos de una neoadyuvancia y ya no hacemos estudios de intervalo, sino que hacemos estudios al final del tratamiento, bueno, pues aquí se puede hacer a partir de quimioterapia. Normalmente se comenta que idealmente se debe hacer después de 6 a 8 semanas de la quimioterapia, eso en condiciones ideales. Pero en condiciones reales se puede hacer incluso después de 4 semanas del tratamiento de la quimioterapia. Para la radioterapia, en condiciones ideales, después de la semana 8, la semana 12, pero en condiciones reales se puede hacer después de la sexta semana. Nuevamente, aquí es algo muy importante que el médico nuclear que esté interpretando este estudio, pues sepa y entienda estos conceptos, que no sea solamente alguien que pone un circulito encima de una imagen, anota un numerito que le dio y luego en una tabla vea si está arriba de 2.5 o abajo de 2.5 y ese sea su criterio para decir si el paciente tiene cáncer o no. En realidad esto es mucho más complicado. Tienes que tomar en cuenta biología tumoral, tienes que tomar en cuenta el radiotrazador que estás utilizando, cómo se adquirió el estudio, el comportamiento de la quimioterapia, el tiempo que ha pasado y un largo etcétera, para que al final pues todo se resume en una impresión diagnóstica y digamos si tu paciente o el paciente respondió o no al tratamiento y si tiene o no actividad tumoral y no andar diciendo, bueno, puede ser que no lo tenga, pero puede ser que sí lo tenga. Eso finalmente cuando tú estás en un estudio de última línea como el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, pues deja mucho que desear. Cuando se hace realmente con médicos nucleares expertos, la gran mayoría de las veces la respuesta es contundente. Sí lo tiene o no lo tiene. Pero bueno, para eso hay que pues tener conocimiento de la imagen más allá de simplemente hacer una ruedita en una pantalla y anotar un número. Entonces, eso con respecto a el FDG. Cuando estamos hablando de la timidina, pues la timidina también se puede hacer después del primer ciclo y como ahí vemos directamente el metabolismo celular, pues en realidad si la timidina no capta, no muestra captación, pues eso puede ser tan rápido como después en análisis experimentales. Se dice que después del primer día de tratamiento, cuando tú ves el efecto que está teniendo el quimioterapéutico. Bueno, pero eso pues es en condiciones experimentales, ¿no? Y una cuestión es que con la timidina, pues sí es muy bueno, para visualizar respuestas al tratamiento, pero tenemos que entender que cuando tú haces evaluaciones de no adyuvancia, debes de entender que estás haciendo solamente la evaluación de la glándula mamaria y estás dejando de evaluar todos los demás sitios, ganglios linfáticos y médula ósea, por la diferente biodistribución que tiene la timidina. Y con el FDG, pues también, con el FDG, pues tú evalúas básicamente todas las áreas, ganglios y esqueleto. De tal manera que está habiendo una tendencia bastante razonable de combinar métodos diagnósticos. Esto es algo que se aplica bastante en otros tipos de tumores, por ejemplo, tumores neuroendocrinos, tumores de próstata, que también, bueno, se puede aplicar en tumores de mama al tener imagen dual. Es decir, en vez de que tú solamente conozcas un rasgo biológico del tumor, tú puedes conocer hasta 2 o 3 rasgos biológicos en los tumores, ¿no? Y obviamente que al tener más información, pues puedes tomar decisiones con mayor información. De tal manera que, pues básicamente eso es lo que sería con respecto al tiempo en el cual se tiene que hacer un estudio para evaluar respuesta al tratamiento. Perfecto, doctor Díaz, muchas gracias. Aquí también tenemos otras preguntas que, bueno, me parece que van ligadas en este sentido, ya que, Adriana Ortega nos pregunta que, bueno, ¿cuándo esta tecnología se va a llevar a zonas marginadas para un tratamiento integral?
Y también Nancy Leiva nos pregunta, ¿qué tan costosos son estos estudios, doctor? Creo que van un poco ligadas también. Eso son preguntas importantes. Realmente hemos trabajado, bueno, aquí lo puedo decir, habemos un grupo de médicos nucleares que se llama Colectivo Medicina Nuclear MX, que hemos trabajado arduamente por mejorar la accesibilidad y la disponibilidad. La accesibilidad en el sentido, como lo mencionaba Alan, de, bueno, pues es que en una zona marginada no está accesible porque no hay equipos de estos. Por las mismas características de estos tipos de imagen, lo más probable es que conforme vayan llegando a los diferentes estados de la República, lo van a hacer a las capitales. Ajá, lo van a hacer a las capitales y ya están en las capitales. Estamos hablando de los estudios de tomografía por emisión de positrones, pero también tenemos estudios de gammagrafía, que una gamma cámara pues está disponible pues prácticamente en todos los estados de la República y generalmente están en capitales de los estados. Otra cosa es la disponibilidad es de lo que acabo de hablar. Otra cosa es la accesibilidad, que haya alguien que pueda pagar por los estudios, ya sea el gobierno, ya sea un tercer pagador o ya sea el paciente de su bolsillo. En este sentido, también se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata, en donde estos estudios, mediante el uso de gammagrafías y con radiotrazadores que tienen un precio más accesible, pueden ser pagados por gobierno, por un tercer pagador o por el mismo paciente. Y esto me lleva a la siguiente respuesta. ¿Qué tan caro es este estudio? Efectivamente, aquí viene una parte muy importante y qué bueno que lo preguntaron. Estos estudios no son estudios baratos. Precisamente por eso estos estudios no se utilizan como screening. Aparte de que, bueno, pues implica la cuestión de que no los puedes hacer móviles tal cual. Entonces, estas situaciones también con respecto a el insumo, el radiotrazador que se utiliza para realizar el estudio de PEM o de tomografía por emisión de positrones o la gammagrafía, pues se tiene que producir en una farmacia centralizada, de tal manera que transportarlo, pues también implica un costo logístico y una complicación logística que en una zona marginal pues pueda ser complicado poner un gabinete de medicina nuclear e imagen molecular. Y eso incluso tampoco sucede en países europeos o, por ejemplo, en Estados Unidos. Generalmente, por ser una cuestión de un nivel de atención de tercer nivel en México o cuarto nivel en México, suelen estar en este tipo de hospitales que generalmente se encuentran en las capitales de los estados. Aquí pues la recomendación es esa, ¿no? Cuando se tenga un paciente que tenga esa sospecha, pues obviamente que un cáncer no se va a tratar en el primero, en el segundo nivel de atención, no solamente el cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer, y pues entonces aquí sería la cuestión de referir a los pacientes a un tercer nivel que generalmente pues, pueden contar con una área de medicina nuclear e imagen molecular. Y los precios, bueno, los precios, pues, por poner el ejemplo del estudio de medicina nuclear e imagen molecular más comúnmente usado en México, por cierto, no hay un precio estandarizado. O sea, en México tú puedes encontrar precios muy disímbolos de un estudio PET con FDG, que puede ir desde 18,000 pesos aproximadamente hasta los 35,000 pesos. Entonces aquí, bueno, pues tú estás viendo un amplio rango de precios. Entonces, incluso en el rango bajo de precios, pues nos podemos dar cuenta que no es un precio bajo. Por eso la insistencia en que estos estudios tienen que tener una alta relación costo-eficiente. O sea, tú no puedes pagar por un estudio caro que no te dé las respuestas que necesitas. Y no te puedes hacer un estudio caro si no sabes a priori, o sea, antes de hacerte el estudio, si el estudio te va a servir o no. Para eso estamos los médicos nucleares. Precisamente esa es la parte de la especialidad y el equipo multidisciplinario que hace la medicina nuclear y la imagen molecular en involucrarnos en la adquisición de estos estudios, en la asesoría en cuanto a las imágenes para que estos estudios realmente sean costo eficientes. Porque como les dije, es información que tú no puedes obtener de otra forma. Entonces, eso hace que el que se involucre de una manera efectiva a médicos nucleares que nuevamente
realmente sepan lo que están haciendo, que sepan analizar las imágenes es muy importante, porque es cierto que en muchos lados o en otros lados, pues te pueden vender un estudio, pero eso no quiere decir que lo vayan a interpretar bien, eso no quiere decir que lo vayan a hacer bien y que no quiere decir que sepan lo que están haciendo. De tal manera que siempre es bastante aconsejable que se involucre a un médico nuclear experto en este tipo de estudios para que pues realmente el estudio valga la pena hacerse. Sí, claro que sí, doctor, perfecto. Y bueno, aquí por último, doctor, tenemos una pregunta de Montserrat Alessandra sobre si tiene alguna contraindicación y cuáles serían las indicaciones para que se realicen este estudio, doctor. Bueno, una contraindicación absoluta, pues es que la mujer esté embarazada, ¿no? Una mujer embarazada no se puede hacer un estudio de PET. Una mujer que está lactando sí se puede hacer un estudio de PET, pero debe de suspender la lactancia al menos 24 horas, idealmente 48 horas, y entonces puede reanudar la lactancia del bebé. Las indicaciones, pues como lo mencionamos, ¿no? Cuando tú deseas conocer si una anomalía morfológica, en este caso vimos un nódulo mamario, pero puede ser un nódulo pulmonar, o puede ser una lesión en el hígado, o puede ser una lesión en el cerebro. Cuando tú tienes duda razonable después de los métodos morfológicos de si estás ante una actividad tumoral o no. Ajá, entonces, caracterizar la naturaleza de una lesión, ese puede ser una indicación de un estudio de PET. Hablando en el contexto oncológico, porque los estudios de medicina nuclear e imagen molecular no son solamente para cáncer, también son para cardiología, también son para neurología, también son para endocrinología. Prácticamente se puede involucrar en todas las ramas médicas y en todas las especialidades médicas o incluso en la práctica médica general. Se puede involucrar un estudio de medicina nuclear e imagen molecular porque aparte hay diferentes tipos de estudios. Bueno, otra indicación pues sería cuando tú quieres saber, una vez que tú diagnosticas un tumor, tú quieres saber hasta dónde se extendió, porque eso es bastante importante, eso es la estadificación. Tú quieres saber hasta dónde está extendido. Otro es, tú quieres saber cómo está respondiendo, de lo cual ya hablamos. Quiero saber si la quimioterapia que yo le estoy dando al paciente realmente está funcionando o no. Y quiero saber si al terminar la quimioterapia, esta terminó con todas las células tumorales macroscópicas y por ende se infiere que microscópicas o no, o si todavía quedan zonas en donde pueda haber carga tumoral y se tenga que seguir con el tratamiento. Otro, pues, es también en pacientes que tienen una razonable sospecha de recurrencia tumoral o riesgo de recurrencia tumoral, pues también como parte de la vigilancia se pueden hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular. También, como lo decía, en la caracterización biológica de un tumor, si queremos saber si tiene receptores de estrógeno, si queremos saber si tiene un comportamiento neuroendocrino, si queremos saber si está incorporando aminoácidos, si está formando membrana celular, su metabolismo energético, etcétera. O sea, si queremos saber si está hipóxico, tú tienes diferentes radiotrazadores que tú puedes utilizar para hacer diferentes estudios de PET. Aquí hay algo muy importante que hay que entender. El PET no es que sea un solo tipo de PET, o sea, no es como una tomografía que, bueno, es una tomografía y lo único diferente es que lo hago con diferentes partes del cuerpo y le pongo no contraste. O una resonancia magnética que sí tiene una variedad un poquito más amplia, ¿no? Pero finalmente es más morfológica. El PET no se entiende así. El PET se tiene que entender, y la medicina nuclear y la imagen molecular se tiene que entender en función del radiotrazador porque es el proceso biológico funcional que tú quieres ver. De tal manera que hay aproximadamente 50, 60 tipos de estudios de medicina nuclear e imagen molecular, incluidos el PET, de disponibilidad de uso clínico en México. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que quieres conocer mediante estos estudios y es importante saber con qué molécula trazadora vas a hacer el estudio. Entonces, en general, esas son las indicaciones en un contexto oncológico, pero bueno, pues por supuesto que hay muchas más indicaciones. Por ejemplo, la vez pasada que hablamos acerca de lo del COVID, más enfocada al COVID, pues hablamos de los estudios de ventilación y perfusión, en donde lo que queríamos saber mediante estudios de medicina nuclear e imagen molecular era si la perfusión del pulmón era completa o había zonas en donde había tromboembolia o había embolias o había masas, y si por otra parte la ventilación también es normal, si había zonas en donde se estaba reteniendo
o estaba quedando aire residual o no, y si había un acoplamiento entre la parte que perfunde y la parte que ventila. Sí. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? En cuanto a la amplia disponibilidad y amplios contextos clínicos en los cuales se puede utilizar la medicina nuclear y la imagen molecular. Perfecto, doctor Díaz, muchísimas gracias. Y por último, doctor, no sé si quisiera cerrar con algún comentario, algo que considere usted importante, que no le hayamos preguntado esta tarde, doctor, por favor. Pues muchas gracias por haber atendido a esta presentación. De verdad que se los agradezco mucho. Como les comentaba, hay métodos de imagen que están evolucionando constantemente. Como les decía, es natural que la ciencia médica, la tecnología médica evolucione, y precisamente por eso se habla de educación médica continua de los médicos en todas las áreas médicas. Entonces, el conocer los avances, las herramientas de diagnóstico molecular que están disponibles en México o que van a estar disponibles o que van a arribar en México, pues es algo deseable, pues para que se tenga en consideración para el tratamiento de los pacientes, en este caso los oncológicos. También ha habido grandes avances en la parte de las neurociencias, en la parte de cardiología, de tal manera que yo obviamente, por ejemplo, cuando yo estudié en la Facultad de Medicina fue hace 20 años, pues todo esto no estaba disponible, y después de que ha pasado el tiempo, bueno, pues ya me dedico de lleno a hacer esta especialidad de medicina nuclear e imagen molecular, de tal manera que es importante que, como les dije, hay siempre quizá un método diagnóstico adicional más allá de lo que está en la actualidad. Hay que evolucionar en cuanto a los métodos diagnósticos. Muchas veces el procedimiento clásico es hacer una imagen morfológica, generalmente una tomografía, pero en muchas guías de práctica clínica se está sustituyendo paulatinamente por estudios de imagen molecular, porque, bueno, se ha demostrado que te dan una mejor eficacia diagnóstica, te dan mayor información que simplemente el estudio morfológico. Y eso, pues, por supuesto, es de interés para los médicos que nos involucramos en el cuadro del paciente, y por supuesto que también es de interés para los pacientes, porque, bueno, pues todos quieren ganarle la lucha al cáncer, y si de alguna manera podemos nosotros aportar, pues lo vamos a hacer con todo gusto. Y pues más, pues muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Ha sido un gusto y un placer para mí estar con ustedes esta tarde.